Buenos días, internauta. Al final de este 15º tuto, conocerás el principio de sustitución de Liskov. He querido hacer un tuto específico a nociones de los principios SOLID porque todos sabemos que la programación orientada a objetos nos permite agrupar entidades con funcionalidades parecidas o relacionadas. Pero esto no implica que los programas no se vuelvan confusos o difíciles de mantener. De hecho, muchos de ellos acaban volviéndose un monstruo al que se va alimentando según se añaden nuevas funcionalidades, se realiza mantenimiento, etc. Viendo ese problema, Robert C. Martin estableció 5 directrices o principios para facilitarnos a los desarrolladores la labor de crear programas legibles y mantenibles. Estos principios se llamaron SOLID, por sus siglas en inglés. La S por Single Responsibility Principle, principio de responsabilidad única. La O por Open Closed Principle, por principio de abierto cerrado. La L por Liskov Substitution Principle, o principio de sustitución de Liskov. La I por Interface Segregation Principle, o principio de segregación de la interfaz. Y la D por Dependency Inversion Principle, o principio de inversión de dependencia. Mi inglés, vamos, tengo un acento en inglés y una mezcla entre el francés y el español, no te cuento nada. Vamos a modificar nuestra aplicación para que empiece a respetar el principio de la L. Simplemente porque al nivel de la capa DAO tenemos una interfaz que contiene 5 métodos. Lo que pasa es que ahora yo voy a crear un modelo nuevo que va a ser user, y este user no va a tener una ID como tiene, por ejemplo, el book, que va a depender de un número. La ID de user va a ser username, es decir, no va a ser un número, va a ser una cadena de texto. Y esto pues lo cambia todo. Entonces, el primer paso que tengo que hacer ahora es crear el usuario. Entonces, voy a modelo y voy a crear un usuario. La clase usuario, la que nos va a permitir realizar préstamos de libros, también poder realizar una gestión de roles. Entonces, como lo hice anteriormente, voy a volver a coger ciertos elementos y les cambio. Por supuesto, user va a extender de date columns y va a tener una serie de propiedades. Primera, la más importante, es username. Segundo, tendrá otro string que va a ser el nombre. Esta me la voy a volver a coger y haré el apellido. Luego me faltan 4 propiedades. Voy a cambiar, adaptar aquí el email, password, confirm password, enabled. Ok, lo único es que esta sería de tipo boolean. Cada uno de esas propiedades tiene que tener sus getters setters. Antes de meter los constructores, voy a grabar las anotaciones para que me las meta también a nivel de los constructores.
El username va a ser de tipo ID, de tipo primary key, y quiero que me lo meta pues como viene, volumen, sin cambiar ningún dato. El name también. Entonces vuelvo a coger ese elemento, lo voy a utilizar también para surname, email y password. Entonces voy a hacer unas copias. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a mover los elementos. Este no cambia el surname, el email, el password, el confirm password cambiará. Será confirm password. Y le meteré un nombre, un atributo nombre. Guardo. El ID lo importo de Javax Persistence. Luego, quiero que cuando yo creo el user, que me valide también los contenidos. Añadiremos, voy a añadir un tamaño y el tamaño va a tener max igual a 50, min igual a 3 y un mensaje. Un mensaje que viene entre llaves y comillas dobles y que se va a llamar username inválido. Además de la regla de size en name, la meteré también en surname. Para el email tenemos una notación específica, se llama email, de Javax Validation Constraint, y que nos da la oportunidad también de meter un mensaje específico. La password la voy a establecer muy larga. Entonces vuelvo a coger este size, lo meto para el password normal, el primero, y el max le estableceré en 225 o 55 más bien. Message, y aquí meteré password. También cogeré una de las reglas que tenemos en book para obligar al usuario a meter un username. Entonces, username required. Haré lo mismo también para la password y la confirm password. Los demás elementos, bueno, sí, el email también. El email que sea obligado poner el email. Que en un momento dado tendremos el email único, ya modificaremos el asunto para poder tenerlo así. De momento lo dejamos tal y como está. Cuidado con los elementos que not empty de username. Ok, este es de surname, email required, password required y confirm password required. En la columna tenemos, ya lo sabéis,
la posibilidad de meter un nombre de columna. También podemos añadir una longitud. Igual el email le meto 70. Ok. Ya con esto puedo guardar. Creo los constructores. Y tengo los dos. Y ahora los demás. Entonces voy a hacer dos constructores utilizando campos. Uno con todas las propiedades. Sin el super. Y otro con el super. La diferencia es que ahí lo que haré es añadir dos propiedades más. Ok. Me voy a crear también un toString. ToString con los métodos y los métodos de fecha. Vale, ha sido algo laborioso, pero ya tenemos el modelo user configurado correctamente. Podemos seguir con el asunto de este vídeo. Entonces ahora voy a ir en las capas de acceso a datos y voy a crear una clase que va a ser UserDAO, ¿okay? que UserDAO implement y que tiene que depender de l'object DAO para que veas qué es lo que puede pasar. Voy a crear la clase UserDAO implement. Esta clase va a depender de ObjectDAO, de la interfaz ObjectDAO, implementa todos los elementos de la interfaz y, como puedes ver, aquí estamos borrando un usuario, pero estamos utilizando su ID, que es long, pero el usuario no tiene una ID long. Tampoco lo podemos obtener con get con la ID. Entonces tendríamos que cambiar esto. Para poder cambiarlo, tenemos que referirnos a esto. ¿Vale? Entonces, si yo modifico el parámetro, automáticamente obtengo un error. Entonces nos está diciendo dos cosas. No estamos implementando todos los métodos de la interfaz y esos dos métodos no existen. Entonces el reflejo que podría tener uno es crear estos dos. Si les creo en el supertype ObjectDAO y que hago lo mismo con el segundo, guardo y entonces automáticamente aquí tendría que rellenar los métodos que no hay y además a nivel de los demás ficheros de DAO también tendría que añadir esto, pero yo en book y en category no uso string username, entonces no tiene lógica, no se podría utilizar de esta forma. Una cosa que un programador que no tiene mucha experiencia podría tener ganas de decirse, bueno, pues nada, yo este método no lo voy a utilizar. Lo dejo sin nada, lo meto, lo genero
Y si y ya está, y no pasa nada más. Ya lo tengo y devuelve null. O devuelve un resultado que no voy a utilizar después. Nos estamos cargando el principio de sustitución del disco. Ahí venimos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Pues no hacerlo así. Es decir, ObjectDAO va a ser el global para todos. Vamos a crear ahora una copia de este. Ups. Voy a coger el ObjectDAO y me voy a grabar una interfaz más. La llamaré, por ejemplo, LibraryDAO, que va a ser otra interfaz. Y hago lo mismo con ObjectDAO, grabo y meto UserDAO. Entonces, el ObjectDAO va a tener estos dos métodos, no estarán en ObjectDAO, estarán en UserDAO. ¿Ok? Y estos dos no estarán en ObjectDAO, estarán en LibraryDAO. Guardo todo y ahora tengo que indicar a nivel del implements que él no está implementando ObjectDAO, está implementando UserDAO. Y UserDAO depende de la interfaz ObjectDAO. ¿Ok? Ya que extiende de esta todos los tres elementos que se encuentran en ObjectDAO, los tres métodos que se encuentran aquí, se añadirán a este. Y el hecho de hacerlo, la implementación de UserDAO, esta clase pedirá 5 métodos. ¿Ok? Entonces estos aquí ya sobran, los puedo quitar. Y ahora vamos a poder rellenar esta parte. Bueno, no sé si lo haremos ahora o en el siguiente video. Y el LibraryDAO tenemos que indicar ahora que estos no dependen de Object, dependen del LibraryDAO. Y este también. Entonces, lo mismo que hice con UserDAO, lo hago con LibraryDAO para que extienda. Y ahora a nivel del service tengo que indicar que no ubique, que no envíe los datos a nivel de ObjectDAO, que lo haga directamente sobre LibraryDAO. Copio, pego y importo el paquete, importo la clase, la interfaz. Aquí se tiene que referir al repository. Vale, vamos a probar ahora si lo que hemos hecho afecta de alguna forma nuestro proyecto. No debería. Solo que lo está haciendo de otra forma. Ok, modificaciones de interfaces del repositorio para respetar el principio de sustitución LISCO. Vamos a gestionar. Ok, la versión 15, modificación de las interfaces del repositorio para respetar el principio LISCO. Vamos a libros, nos imprime los libros, la categoría, todo parece ir correctamente. Voy a añadir una categoría más, por ejemplo, vuelvo a meter la de teatro que quité para realizar más pruebas. Grabo, me funciona.
Voy a meter la de acción, la modifico, voy a añadir ahora ciencia ficción. Válido, ok. Voy a meter una y la borro. Ok. Libros, meto un libro más. A priori, si yo modifico este, meto 1889, válido, y aquí me tiene que aparecer la nueva fecha. Ok. Ahora meto cualquiera, le meto con esta categoría. Válido. Me dice aquí que no está bien. Entonces aquí tengo que meter un año. Y aquí otro año. Aquí voy a meter 500 páginas. Válido. Me ha metido este libro de ciencia ficción. Voy a crear una categoría que sea cualquiera. Vuelvo a libros, cojo este libro, le modifico y le aplico esta categoría cualquiera. ¿Vale? Voy a hacer otro en esta categoría. Otros 500 páginas. Tengo dos libros con esta categoría. Voy a gestionar categorías y aquí borro. Me ha borrado los libros de esta categoría. ¿Vale? Me encuentro ahora con 4 libros. Hemos conseguido configurar, cambiar la estructura y ahora vamos a poder acabar con la configuración del modelo user. Muchas gracias. Espero verte en el siguiente vídeo. En el 16 modificaremos el modelo user y le haremos lo necesario para poder crear nuevos usuarios desde la interfaz web. Hasta luego.